Buenos días a todos, mi nombre es Facundo Gómez Cherey y el tema que me toca hablar hoy con ustedes es de embarazo ectópico. Bien, los objetivos para la charla de hoy es, en primera instancia, definir qué es un embarazo ectópico, reconocer los factores de riesgo de esta patología, reconocer signos y síntomas del embarazo ectópico y conocer el manejo del ectópico complicado y no complicado. Bien, como definición vemos qué es la implantación del embrión y desarrollo fuera de la cavidad uterina. En la parte inferior de la diapositiva vemos las localizaciones más frecuentes del embarazo ectópico, ¿sí? La mayoría, como vamos a ver, se van a localizar en la ampolla, en la trompa, ¿sí? Y localizaciones más raras, por ejemplo, cuello uterino, ovario o en la cavidad abdominal. Los factores de riesgo, el más importante es la cirugía tubaria previa. Si nosotros tuvimos un antecedente en la paciente de un embarazo ectópico previo o una cirugía de desobstrucción tubaria, esto aumenta 20 veces el riesgo de que esta paciente tenga un embarazo ectópico en la trompa homolateral, seguida por el embarazo ectópico previo independientemente de su resolución. Por eso, o sea, puede ser que nosotros le hayamos hecho una ectéresis completa de la trompa y va a aumentar igualmente el riesgo 10 veces más. Después hay otros factores de riesgo, por ejemplo la salpingitis, o sea, enfermedad pelviana inflamatoria, especialmente la infección por clamidia. ¿Por qué? Porque es asintomática. Técnicas de reproducción asistida, edad menor a 25 años. La infección pelviana previa, ¿sí? No enfermedad pelviana inflamatoria, como puede ser una apendicitis o una diverticulitis. Infertilidad, pero porque va a llevar al tratamiento por la esterilidad, tabaquismo, y algunos hablan también de la utilización de duchas vaginales como método de higiene íntima. Bien, la localización, como hemos visto anteriormente, el 97% va a ser tubario. En un 80% van a localizarse a nivel de la ampolla tubaria, y esto tiene una explicación desde el punto de vista de la anatomía, porque la ampolla tubaria es la zona de la trompa que tiene mayor distensibilidad como para albergar hasta un mayor tiempo el embarazo ectópico, seguido por el istmo tubario, las fimbrias, y los menos frecuentes dentro de la localización de la trompa son los cornuales o intersticiales. Sin embargo, son los que pueden complicarse muy gravemente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ampolla, el istmo y las fimbrias tienen, aparte de el epitelio mucoso, tienen también una muscular y una serosa. En cambio que el cornual no va a tener una muscular ni una serosa independiente, sino que forma parte del útero, entonces menos distensible. Cuando se produce la ruptura, la complicación del embarazo ectópico, la hemorragia es aguda y puede llevar al shock hipovolémico en pocos minutos. Después tenemos localizaciones mucho menos frecuentes, las abdominales, ováricas y la localización cervical, la cual también representa en sí una complicación. ¿Cómo se va a presentar clínicamente el embarazo ectópico? De acuerdo a la presentación tenemos que se va a dividir el embarazo ectópico no complicado o complicado cuando ya se produce el hemoperitoneo, ¿sí? Síntomas, el más importante es la menorrea. Paciente en edad fértil que refiere un atraso de más de una semana, siempre tenemos que descartar la posibilidad de embarazo en general, ¿sí? Y obviamente el embarazo ectópico puede llegar a ser una posibilidad no tan frecuente. Vamos a tener que esta paciente se va a presentar también con una hemorragia genital que tiene ciertas características para diferenciar de una patología que debemos hacer diagnóstico diferencial con el embarazo ectópico, que es el aborto o la amenaza de aborto. La característica de la hemorragia genital del ectópico es que es una hemorragia escasa, de color amarronado oscuro. Algunos la comparan con la borra de café, que es el fondo que cuando uno toma café de filtro le queda en el fondo de la taza. Y finalmente el dolor, que el dolor es el síntoma más variable de todos, porque puede ser desde un dolor de una intensidad muy leve hasta el dolor de un abdomen agudo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con respecto al examen físico de la paciente? Primero la inspección. En la inspección la verdad que no va a aportar muchos datos, excepto que la señora tenga un hemoperitoneo muy grande, en donde lo que vamos a ver es el abdomen que se va a encontrar globuloso. A la palpación podemos tener dolor a la descompresión sin defensa del aparato abdominal ni contractura. Esto también es muy variable porque si es un hemoperitoneo moderado, nosotros no vamos a tener mucho dolor. En cambio, cuando el hemoperitoneo es severo, podemos llegar a tener dolor generalizado y omalgia por irritación de la cápsula de Glisson del hígado.
La auscultación también es variable. Disminución de ruidos hidroideos vamos a apreciarlo solamente cuando el hemoperitoneo sea de moderado a severo. En la especuloscopía la idea sería primero ver si la paciente tiene hemorragia genital y sus características para hacer el diagnóstico diferencial, como vamos a ver más adelante, con otras patologías, y también para constatar que la hemorragia sea del cuello del útero, porque puede ser que también sea de la vagina y que sea vieja, y podemos también hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico cervical cuando nosotros vemos este cuello de útero que va a estar un poco más azulado, ¿sí? El tacto vaginal lo vamos a utilizar para primero identificar si el dolor está en el fondo del saco vaginal lateral derecho e izquierdo. Eso nos va a dar una idea aproximada de dónde está localizado, y podemos llegar también a sentir el fondo del saco de Douglas abombado, que esto ya lo vemos en un caso de hemoperitoneo moderado a severo. ¿Qué exámenes complementarios vamos a pedir? Básicamente vamos a pedir dos. Una subunidad beta-HCG, que esta es la que necesitamos que sea cuantitativa, ¿sí? Que ya vamos a ver por qué. La mayoría de los servicios solamente informan por guardia una que es cualitativa, o sea, se informa como positivo o negativo. Lo ideal es que nosotros tengamos una cuantificación de la subunidad beta, y como vemos la ecografía transvaginal. Y esto ya tiene una explicación y vamos a ver por qué. Bien, para hacer un recuerdo, como vemos, la subunidad beta va a llevar en el embarazo normal un aumento progresivo hasta llegar hasta las 50.000 a 100.000 unidades internacionales hasta en la octava a décima semana, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es lo que dice la segunda línea, que en el embarazo normal debemos ver una duplicación de los valores a las 48 horas en embarazos intrauterinos, ¿sí? Como sabemos, hoy por hoy, una mujer que tiene un atraso de una semana, ya es muy fácil conseguir una subunidad beta en sangre que le da positiva, ¿sí? Entonces, en la ecografía no vamos a tener traducción, ya vamos a ver cuál es el límite para ver traducción ecográfica y con ciertos niveles de beta, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos una beta de 800, nosotros no vamos a tener imagen ecográfica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir una nueva beta seriada en 48 horas, y pues, si nosotros vemos que ese valor duplica, estamos casi seguros de que el embarazo es intrauterino. Niveles en meseta son predictivos de embarazo ectópico, quiere decir, si nosotros hoy tenemos una beta de 800, repetimos una beta en 48 horas, tenemos una beta de 900, ¿sí? No duplicó. Y niveles en descensos se asocian a embarazos no viables, ¿sí? Y lo más importante, que es el seguimiento, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la resolución, en este caso mensual, del embarazo ectópico, debemos hacer a la semana del tratamiento una nueva subunidad beta para ver el descenso. ¿Cuál es la utilidad clínica? En resumen de la beta, primero, evaluación de la viabilidad. Recuerden que si duplicó, este embarazo es viable y es intrauterino. Si está en meseta, es más sugestivo de un ectópico, y si está en descenso, de un embarazo no viable o un aborto. La correlación con la ecografía. Nosotros debemos ver la gesta intrauterina con una subunidad beta de aproximadamente 1000 a 1500 unidades internacionales por mililitro, ¿sí? Si nosotros tenemos una beta, yo les diría más con 1500 que con 1000, pero bueno, eso ya es experiencia personal. Cuando nosotros tenemos betas de 900, les vuelvo a repetir, lo más probable es que la ecografía dé normal, pero ya con una beta de 2000 y que no se vea un saco intrauterino, uno ya puede ponerle casi la firma de que eso es un embarazo ectópico. Y obviamente, como habíamos dicho anteriormente, evaluación del resultado terapéutico. Evaluación de resultado terapéutico no solamente con el ectópico, sino también con otras patologías, como por ejemplo la moleidotiforme. Bien, dentro de la ecografía vamos a tener ciertos signos que son directos e indirectos de la presencia de un embarazo ectópico, ¿sí? Dentro de los signos indirectos, la presencia del saco gestacional y embrión extrauterino son los más patognomónicos, ¿cierto?, de embarazo ectópico. El problema es que son los menos frecuentes. Ya vamos a ver la sensibilidad y especificidad de cada uno de los signos de la ecografía. Las imágenes mixtas, sólidas y líquidas entre el ovario y el útero es el signo que más frecuentemente aparece y le otorga una mayor sensibilidad cercana al 90%, ¿sí? Y dentro de los signos indirectos tenemos la imagen del pseudosaco, que el pseudosaco es solamente el desdoblamiento del endometrio desigualizado,
porque recuerdan que la gonadotrofina coriónica humana hace que se desidualice el endometrio, o sea, que aumente la cantidad de glucógeno y secreción, entonces forma un desdoblamiento que en algunas veces simula un saco gestacional, ¿sí? El engrosamiento endometrial, que ya sabemos que es por la desidualización del embarazo, del endometrio, perdón, y líquido libre abdominal, que puede ser sangre o líquido, pero nosotros por ecografía es muy difícil estimar eso, ¿sí? Y esto es muy importante, no olvidar que una de cada 4 pacientes con un embarazo ectópico puede tener una ecografía que es totalmente normal. Es por esto que ayuda bastante el seguimiento con sus unidades beta seriadas, ¿sí? En este cuadro lo que queremos ver es, fíjense, el saco gestacional extrauterino o embrión tiene una especificidad del 100%, al igual que el anillo anexial, pero fíjense su sensibilidad es muy baja, del 8 al 34% para el saco gestacional y del 40 al 64% para el anillo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se presenta frecuentemente, ¿sí? Y fíjense cuando esta imagen que nosotros decíamos mixta, sólida, líquida, fíjense que tiene una sensibilidad del 89 al 100% y una especificidad del 92 al 99%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el signo que más frecuentemente va a aparecer, ¿sí? Y después ya vemos los otros signos que tienen una sensibilidad baja y una especificidad también pobre. Excepto el líquido cogénico, que le da una especificidad del 96%, pero bueno, el 56% de sensibilidad es muy bajito. Y fíjense lo que dice el cuadro, al final, que la sensibilidad y especificidad alcanzadas por la combinación de ecografía transvaginal y dosaje de beta es de alrededor del 96 y 97%, ¿sí? Entonces, nunca debemos o solamente hacer ecografía o solamente hacer beta, sino que hacer la combinación de ambas para tener un diagnóstico más certero. Bien, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales de el embarazo ectópico? ¿Sí? Acá tenemos un cuadrito que es a modo de resumen, en donde nosotros vamos a ver la enfermedad, las causas más frecuentes de abdómenes agudos ginecológicos, enfermedad pelviana inflamatoria, ectópico, la torsión ovárica, quiste hemorrágico, ruptura endometrioma, y nunca hay que olvidar también la apendicitis, que si bien no es de resolución de los ginecólogos, pero las pacientes mujeres también tienen apéndice, no solamente el hombre, ¿sí? Y fíjense, el ectópico, la característica más importante, es la única que se va a presentar con una beta positiva, ¿sí? Todos los demás tienen betas negativas, ¿de acuerdo? Excepto que estemos ante, por ejemplo, un embarazo heterotópico, ¿sí? O sea, que tengamos un ectópico y a su vez un embarazo intrauterino al mismo tiempo. Eso es rarísimo de ver, que va a ser cuando tengamos beta positiva, ectópico y norma implantada, ¿sí? Bien. Tratamiento, ¿sí? El primer tratamiento es el tratamiento médico. El tratamiento médico, la droga más utilizada, hay varias drogas, hay 3 descritas, pero la única que la vamos a traer acá es el metotrexate, por una cuestión de tiempo, que el metotrexate es una droga que es un análogo del ácido fólico que inhibe la dihidrofolato reductasa. Afecta la síntesis de purinas y pirimidinas y obviamente va a afectar las células con mitosis muy activa como la del trofoblasto. En realidad esto se empezó a utilizar para enfermedades autoinmunes y como tratamiento para algunos sarcomas. Entonces ahí sabemos que las células que tengan mitosis activa van a ser sensibles a metotrexate. Y fíjense que células normales del organismo tienen mitosis muy activa, médula ósea y las células mucosas. Es por eso que muchos de los efectos adversos son la tricitopenia y tampoco la podemos dar en pacientes que tengan, como ya vamos a ver más adelante, enfermedad úlcera péptica activa o alguna enfermedad pulmonar. Criterios de selección. El primero, que la paciente esté sana y hemodinámicamente estable. Si es una paciente que está sangrando, es imposible darle metotrexate porque es un tratamiento de 1 semana. Embarazo menor a 8 semanas, comprensión por parte de la paciente de las pautas de alarma y fácil acceso a la atención médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que esta paciente se complique, que no responda al tratamiento médico, es una posibilidad también. Masa anexial que sea menor a 4 centímetros, que no haya evidencia de ruptura tubaria y la evidencia de una actividad cardíaca fetal y beta mayor a 5000, muchos la tratan como una contraindicación, pero no, es una contraindicación relativa. El tratamiento quirúrgico consiste básicamente en 2.
El tratamiento conservador, que es la salpingostomía, en donde lo que nosotros vamos a hacer es la apertura de la trompa por el borde antimesentérico y extracción del embarazo ectópico. 61% de las pacientes pueden llegar a tener embarazos ortotópicos posteriores al tratamiento conservador y 15% pueden llegar a tener embarazos ectópicos nuevamente. Complicaciones de este tratamiento: la hemostasia. Acuérdense que la trompa tiene un plexo venoso y arterial muy importante que está dado por la arteria tubaria externa e interna, una que es rama de la uterina y la otra de la arteria ovárica. ¿Sí? Entonces la hemostasia siempre debe ser muy cuidadosa en este tipo de cirugía, y la persistencia de embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque no se ha podido lavar muy bien la trompa. Y finalmente la radical, que es la salpingectomía. La salpingectomía es el tratamiento de elección cuando hay un sangrado profuso por la rotura tubaria o gran infiltración trofoblástica, recurrencia del embarazo ectópico, cuando la trompa está severamente dañada, cuando el ectópico mide más de 5 centímetros, cuando la pared está cumplida, obviamente, y embarazo ectópico en un procedimiento de CIP por el riesgo de salpinx que puede tener posterior. ¿Cuál va a ser la vía de elección? La vía de elección laparotómica o laparoscópica es dependiendo de la posibilidad que tengan en el medio donde se desempeñan. Siempre se prefiere la vía laparoscópica si es que el personal tiene el entrenamiento adecuado. ¿Por qué? Porque tiene un menor postoperatorio, menor estancia en el nosocomio, tiene menor dolor postoperatorio y la resolución de cuadro por lo general es completa. Bien, dos palabritas con respecto a la inmunización RH. Como nosotros sabemos, las pacientes que son antígenos D negativo, no sensibilizadas, deberían recibir gamma globulina hiperinmune anti-D en algunas circunstancias especiales, ¿sí? Puerperio dentro de las 72 horas, ya sea si es parto normal o cesárea, cuando el recién nacido tenga un un antígeno D positivo, ¿sí? O sea, madre negativa, recién nacido positivo, debe recibir la gamma globulina anti-D. Cualquiera de los causas de hemorragias del embarazo, ¿sí? Amenaza de aborto, posaborto, ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional o una placenta previo sangrante. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a conocer el grupo y factor del embrión que tuvo la amenaza de aborto en el posaborto o el ectópico. Entonces necesitamos que esta mujer no se sensibilice por las dudas. Entonces tenemos que aplicar la gamma globulina. Manipulaciones durante los intentos de versión externa, que casi ya no se utiliza. Trauma abdominal, procedimientos invasivos posterior a la punción, por ejemplo una vellosidad corial o una amniocentesis. ¿Qué debemos utilizar? Gamma globulina hiperinmune anti-D de 330 milicentigramos. Por lo general la que estén a disposición, eso lo tiene cualquier farmacia dentro del hospital o sea un medio privado donde se desempeñe. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.